ongi etorria PricewaterhouseCoopers. Eta deus esker, Pedro, gure gonbidapena onartu dezulako. Egiteratzen dugu, eta gutxi gorabehera txosten horretan saiatzen gara zelan edo alan. Lagunok, agur bero bat Deusto Unibertsitateko kraiko aretoan zaudeten guztioi. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiet Deusto Business School eta Agustin Garmendia presidentea eta laguna gainera, topaketa hauetan parte hartzea konbide gaitzegaitik. Eta baita Álvaro de la Rica, Deusto Business Schooleko dekanoari eta PricewaterhouseCoopersko Asier Atutxari euren berbagaitik. La presente legislatura va llegando a su fin. Ha estado marcada por la Estrategia de Desarrollo Sostenible que ha guiado el programa de gobierno 2016-2020 y se ha visto reforzada por la colaboración de la Agenda Basque Country 2030. Esta estrategia implica la necesidad de considerar que el binomio generación y distribución de la renta es interdependiente. Existe evidencia empírica sobre el efecto positivo que tiene la disminución de las desigualdades, especialmente en la parte baja de la distribución, no solo en términos de justicia social, sino también en términos de crecimiento económico. La consideración de la interdependencia entre generación y distribución de la riqueza nos lleva a tomar conciencia de la relevancia que adquiere el crecimiento inclusivo. Un crecimiento basado, a su vez, en las relaciones que se tejen entre cuatro formas de capital, como son el capital social, el capital humano, el capital natural y el capital financiero y físico. La consideración conjunta de los cuatro capitales es clave para afrontar la triple transformación que se está produciendo en el escenario global, demográfico, social, energético, ecológica y tecnológica digital, y que precisa de respuestas locales, tal y como apuntaba el Lehendakari ya en el debate de política general del día 20 de septiembre. La transformación demográfico-social en Euskadi supone que entre el 2015 y el 2030 se precisa el relevo de 370.000 personas ocupadas, lo que, unido a la hipótesis modesta de crecimiento, arroja una cifra de oportunidades de empleo de más de 500.000, cuando la población activa tiende de forma natural al estancamiento. Sabemos que la respuesta endógena de la economía atraerá inmigración neta, como lo ha vuelto a hacer en los últimos años, 14.700 personas en 2018, y que la población activa crecerá. Pero aún así, el desafío de semejante renovación de capital humano es colosal. Además de ello, habrá que hacer frente a las necesidades que se derivan del envejecimiento de la población para los servicios sociales y para el sistema de salud. Por su parte, el cambio climático constituye desde hace tiempo una amenaza cierta, aunque de diferente naturaleza, por constituir un riesgo colectivo a escala global. El que seamos alumnos aventajados en la reducción de emisiones o que, por el contrario, actuemos como free riders no nos garantiza un resultado de ningún tipo. Pues bien, si atendemos a los hechos, la triste realidad es que casi la mitad de las emisiones de CO2 se han puesto en la atmósfera después del año 90, lo que da la idea de la dificultad para enfrentar este problema de acción colectiva y conseguir la cooperación efectiva, aunque solo sea de las 12 economías que son responsables de las 3/4 partes de las emisiones. Como se pueden imaginar, no solo se trata de la dificultad de la cooperación, sino del coste de las acciones para detener el calentamiento. La gran recesión sufrida en 2008 generó o agudizó los desequilibrios que el crecimiento económico inducía sobre estos cuatro capitales, como decía, social, humano, natural y físico. Por este motivo, aunque los niveles del Producto Interior Bruto se recuperaron en el año 2016, los desequilibrios relacionados con el capital social, el humano, el natural y el físico no se han atenuado, lo que refuerza la necesidad y prioridad por avanzar en un crecimiento inclusivo que vaya más allá del mero crecimiento del Producto Interior Bruto. Avanzar por una senda de crecimiento inclusivo que vaya más allá del Producto Interior Bruto exige, en ocasiones, entender lo que es necesario recuperar y lo que es necesario reformular del modelo de crecimiento del pasado, todo ello a la luz de los nuevos retos planteados. La recuperación no puede entenderse en sentido estricto, como volver a la situación anterior a la gran recesión. De la misma manera que hay empleos y empresas que no regresarán, hay prestaciones o niveles de prestaciones que tampoco podrán hacerlo. Mirar al pasado sí,
pero para aprender de los errores y no cometerlos de nuevo y afrontar de este modo el futuro con mayores garantías de éxito. Para ello es necesario actuar con decisión desde el momento actual para reforzar el capital social, el capital humano, el capital natural y el físico y el financiero de Euskadi. Dicho refuerzo, junto con las grandes transformaciones globales que precisan de respuestas locales, porque también nos incumben, han configurado las 4 grandes prioridades a las que los presupuestos del año 2020 pretenden aportar respuestas desde el momento presente. En primer lugar, prioridad para las actuaciones que reduzcan los desequilibrios materializados en forma de diversas brechas salarial, social, de género, generacional, territorial y digital. En Euskadi contamos con índices comparados de desigualdad favorables, como lo demuestran los valores del índice Gini, 26,7, en torno a 4 puntos menores que los de la Unión Europea, 28, o la zona euro, y también los índices de pobreza grave o ausencia de bienestar. Pero, como hemos puesto de manifiesto en el informe anual de 2018, en base a las estadísticas laborales y a la última encuesta de pobreza y desigualdades sociales, la distribución ha empeorado por el comportamiento opuesto en los 2 extremos de la distribución salarial. Se destacan los salarios bajos y crecen los salarios altos. Y también ha aumentado el índice de pobreza relativa por las familias monoparentales, las personas solas y los hogares con inmigrantes. En el marco de esta prioridad destaca el enfoque de género, puesto que el 10,5% del presupuesto este año incorpora la perspectiva de género que se materializa en actuaciones dirigidas a reducir la brecha salarial, a combatir la violencia contra las mujeres y a trabajar en pro de la igualdad. Este esfuerzo por el enfoque de género ha sido uno de los motivos por los que en las jornadas que están celebrando en Islandia en estos momentos, el World Forum Global en relación al tema de igualdad, el Gobierno vasco es el único que está participando de todo el Estado español y supongo que esto algo querrá decir. El sistema educativo, así como la empleabilidad de las personas a lo largo de la vida. El desarrollo de capital humano es crítico en un contexto, además de envejecimiento de la población y de escasez futura de mano de obra necesaria para generar riqueza en el país. La inclusión y la movilidad social serán determinantes para maximizar la población activa. Por todo ello, la educación adquiere un protagonismo creciente en las prioridades del Gobierno. Un reto que exige redoblar la apuesta por la equidad y la inclusión para que el sistema educativo propulse el ascensor social, elevando simultáneamente la excelencia. En tercer lugar, la prioridad para las actuaciones que luchen contra el cambio climático, el cuidado de la biodiversidad, las energías renovables, la eficiencia energética y la movilidad sostenible. El capital natural es nuestro bien común por excelencia y, como tal, lo debemos considerar. El crecimiento genera desequilibrios medioambientales a los que nuestro país no es ajeno. El principal desequilibrio medioambiental es el cambio climático. Nuestro modelo de crecimiento produce resultados colectivos que individualmente no deseamos. En el marco de esta prioridad destaca la declaración de emergencia climática que se traduce en una cifra global en los presupuestos para el año 2020, 540 millones de euros, distribuidos en aquellos departamentos con actuaciones vinculadas a este reto global. Y cuarto, la prioridad a las actuaciones que impulsan la productividad de la economía como palanca de la prosperidad para el conjunto de la ciudadanía. En el marco de esta prioridad destaca el nuevo instrumento de participación en empresas, el Fondo Fincatus, gestionado por el Instituto Vasco de Finanzas. Saben, por la reciente presentación del proyecto de presupuestos para 2020, que vamos a poder completar este año unas inversiones de 175 millones de euros que se plasmarán en participaciones financieras a largo plazo en grandes empresas vascas para garantizar que mantengan su arraigo en Euskadi y ejerzan el carácter tractor sobre el conjunto del tejido productivo vasco. La buena disposición de liquidez del Gobierno, que ha sido reconocida junto con la solvencia por la revisión al alza del rating en AA-, nos permite elevar sustancialmente nuestro objetivo inicial. No es solo una señal que lanzamos. Esa dotación, junto a la disposición adicional del proyecto de ley de presupuestos que define y le da el marco legal al fondo,
constituyen un mensaje firme de que Finkatuz ha nacido para crecer y consolidarse, para convertirse a largo plazo en un instrumento público importante para favorecer el desarrollo empresarial de nuestro país. Con estas pinceladas sobre las 4 grandes prioridades no pretendo ni tratar todos los problemas ni aportar diagnósticos profundos o abanicos de medidas. Lo que quiero simplemente es ilustrar cuáles son las posibles implicaciones presupuestarias de los retos de país e invitarles a reflexionar. Una vez que hayan pensado fugazmente en todas estas cuestiones y hayan hecho su cuenta, al menos mentalmente, vuelvan conmigo a analizar las fuentes de financiación. El alto crecimiento económico nos permitió recuperar el nivel de PIB previo a la crisis en el año 2016, pero en el caso del presupuesto esta recuperación ha tenido que esperar 2 años más hasta el año 2018. Los efectos del crecimiento en la recaudación se hicieron esperar. En 2015 y 2016 la recaudación creció un 2,4 y un 2,7%, cuando el crecimiento nominal de la economía fue del 3,2 y del 4% respectivamente. Pero por fin se hicieron notar el año 2017, año en el que, por el efecto de la regularización financiera con el Estado, la liquidación famosa de los cupos, el acuerdo con el ministro Montoro, creció un 11,8%, que una vez ajustado por parte de los ejercicios anteriores, se determinó un pequeño superávit del 0,3% para el ejercicio en la Administración General y en sus organismos autónomos, cuando inicialmente teníamos previsto un déficit del 0,4%. Este buen cierre del 17 influyó en la base del año 18, de manera que, aunque la recaudación creció un 3,5%, cuando la economía crecía normalmente al 4,2%, las aportaciones superaron las previsiones en casi 500 millones de euros. Y así el déficit previsto del 0,3 se transformó de nuevo en un superávit del 0,5, siempre hablando de la Administración General y sus organismos. Así que el Gobierno vasco, desde el año 17, hemos entrado en una senda de superávit presupuestario. Estos resultados obtenidos en lo más alto del ciclo no son nada excepcional, sobre todo teniendo en cuenta las importantísimas mejoras introducidas para este ejercicio 19, gracias básicamente a las 3 leyes presupuestarias complementarias que aprobamos el mes de febrero, porque no pudimos aprobar el proyecto de presupuestos, pero aprobamos las leyes complementarias. Pero esta recuperación del presupuesto del 18 a niveles previos de la crisis viene marcada por una composición completamente diferente. El peso de la renta de garantía se duplicó con la crisis del 0,3 al 0,6. La salud absorbió un 0,4 adicional y la educación un 0,1 y los intereses de la deuda un 0,2, todo ello en términos de Producto Interior Bruto. ¿Cómo se hizo entonces el ajuste? Pues sobre todo a través de los gastos de personal, que suponen más del 40% del total del presupuesto en el caso del Gobierno, y también se hizo el ajuste con una menor inversión. Todos los ajustes, evidentemente, son discutibles, pero las leyes que se aprobaron para regular una situación económica tan grave como las finanzas públicas vivieron, en mi opinión, se hicieron de una manera equilibrada, priorizando la protección de las personas y los servicios públicos fundamentales, en especial la salud, que debido al progreso tecnológico y al envejecimiento de la población demanda crecientes recursos. Sí me gustaría aclarar que lo mismo que los ingresos que se perdieron con la crisis y en gran parte se sustituyeron por deuda no volverán, no es posible recuperar aquellos gastos en los que no se incurrió. Quiero creer que vamos a ocuparnos en seguir construyendo el futuro, porque son muchas las tareas pendientes y grandes los esfuerzos que nos van a requerir los tiempos que se avecinan. Tenemos que mirar hacia adelante. Y precisamente porque tenemos que mirar hacia adelante, hemos anunciado recientemente la reducción del endeudamiento del Gobierno vasco, que se prevé alcance 597 millones de euros a final del 19. Con esta operación, la deuda del Gobierno vasco y las sociedades públicas, que es el perímetro SEC que se denomina, se situará al final de año en el 9.444 millones de euros, lo que supondrá el 12,3% del Producto Interior Bruto. La normativa de estabilidad presupuestaria permite a Euskadi endeudarse en 2019 hasta el 13,8%, por lo que las cuentas públicas vascas se encuentran aproximadamente 1.000 millones de euros por debajo de la deuda permitida.
La previsión que hace el Gobierno vasco, además, para el año 2020 es poder rebajarla hasta los 9.291 millones de euros. Euskadi se convierte así en la comunidad menos endeudada del Estado, lo cual mejora sustancialmente la valoración de su solvencia por parte de las agencias de calificación y le permite un mejor acceso a los mercados en términos de coste y diversificación de inversores. Esto ha sido posible debido a la estrategia de consolidación fiscal y adecuación del presupuesto a la coyuntura defendida por el Gobierno vasco desde el inicio de la legislatura, conscientes de que durante los años de la crisis ha sido necesario recurrir a más deuda, pero también de que es necesario ir saneando las cuentas públicas en épocas de mayores recursos. Ahora contamos con recursos suficientes para ir cancelando la deuda y reducir nuestra hipoteca como país, lo que representa una inversión a futuro porque mejora las posibilidades de respuesta ante posibles escenarios económicos más complicados. Y es que los vientos en la economía mundial están rolando, también como ha comentado Asier en su intervención, por lo que los crecimientos de alrededor del 3% de los últimos años, que nos han permitido crear empleo y ganar productividad, van a dar paso a crecimientos que quedarán en torno al 2% en el mejor de los casos. Y es que los riesgos a la baja en el crecimiento económico se van confirmando. Si el Fondo Monetario Internacional realizaba el mes pasado una revisión a la baja de sus previsiones de crecimiento, este mes lo ha hecho la Comisión Europea, que rebaja 4 décimas el crecimiento de España para este año hasta situarlo en el 1,9 y otras 4 décimas de crecimiento en 2020, que ahora prevé que sea del 1,5%. Nuestras últimas previsiones para Euskadi, que se revisan con carácter trimestral, también apuntaron una bajada de 1 décima, en este caso, del 2,3 al 2,2 para el año 2019, manteniendo la previsión para el año 2020 en el 2%. Previsiones todas ellas que están avaladas también por la IREF y que las considera prudentes. Así, con el paréntesis del segundo trimestre del año, la desaceleración prosigue su curso, en ocasiones alimentada por las propias expectativas de los agentes que pueden acelerar con sus comportamientos los fenómenos económicos, consiguiendo que las profecías acaben por cumplirse. Así ha ocurrido, por ejemplo, con el consumo de las familias, que se ha visto frenado en mayor medida de lo que los datos de empleo y aumento de salarios podrían presagiar. A este menor dinamismo de la demanda interior, también condicionada por la caída de la formación bruta de capital fijo, le acompaña un comportamiento frágil de la demanda exterior que actúa como vaso comunicante de los débiles crecimientos que registran nuestros socios comerciales y que se acaban trasladando a la economía vasca por la importancia de nuestro sector industrial y dada la mayor exposición a la economía mundial. Las incertidumbres que rodean las amenazas arancelarias de Trump, que se van concretando tanto en países como en productos, y la forma bajo la cual se materialice el Brexit, están condicionando el comercio mundial. Este registra tasas de crecimiento interanual negativas desde el mes de diciembre de 2018. El último registro conocido, que es el de julio, arroja el peor dato desde diciembre, decía, del 18, con una caída del comercio mundial del 4,6%. Una caída que en el caso de la Unión Europea fue en este mes del 2,1%, siendo llamativa la del Reino Unido, que cayó en un 11,3%. Y por su parte, Estados Unidos registra también tasas de crecimiento negativas desde el mes de marzo, situando la tasa de julio en el menos 0,7%, un dato que muestra cómo las medidas proteccionistas impuestas por la Administración americana también terminan por afectarles a ellos. Euskadi, que realiza el 0,16% de las exportaciones mundiales, algo más de 25.000 millones de euros en 2018, no es ajena a este contexto y desde el pasado mes de junio también registra tasas de variación interanual negativas. El último dato disponible, correspondiente al mes de agosto, recoge una caída de las exportaciones del 8,8%. Los mercados de los productos vascos están muy concentrados en los países desarrollados y los dos mercados más expuestos a la incertidumbre, como son Estados Unidos y el Reino Unido, ocupan el tercer y cuarto puesto respectivamente en el ranking de destino de nuestras exportaciones. En este contexto, lo que tenemos que hacer es consolidar un crecimiento potencial
que en nuestro caso ronda el 2%, y que se componga de al menos un punto de productividad y otro punto para el empleo. Por ello, a la apuesta de reducción de la deuda para hacer frente a escenarios de crecimiento menos expansivo, le acompaña la apuesta por incrementar aquellas partidas que más recortes sufrieron por los ajustes como consecuencia de la crisis económica, como son los gastos de personal, que suponen más del 40% del total del presupuesto, y también la inversión pública. Dos medidas que, a diferencia de lo que la doctrina neoliberal argumenta, no expulsaría gasto privado, bien al contrario, lo apalancaría. Y es que Euskadi no tiene un sector público comparativamente grande bajo ninguno de los parámetros por los que se le quiera medir. ¿Tiene más gasto por habitante? Sí, porque tiene más renta por habitante. Pero el ratio de los salarios del sector público en relación a los del conjunto de la economía es más bajo y ha evolucionado mejor que el ratio correspondiente en la economía española. A la economía vasca, dada su productividad, le resulta menos onerosa relativamente la provisión de los servicios públicos, lo cual no deja de ser una buena noticia. Por lo que respecta a los gastos de personal, insistimos en la necesidad de una recuperación salarial tanto por razones de equidad como para sostener el crecimiento ante el cese de los vientos de cola que, como ya he mencionado, ya se vienen produciendo desde la segunda mitad del año 18. Si en 2019 la apuesta por la recuperación salarial permitió incrementar el capítulo de personal un 3,6%, el proyecto de presupuestos para el año 2020, aprobado este mes pasado en el Consejo de Gobierno, consolida estos avances y crece un 2,9%. Por lo que respecta a la inversión, su evolución, teniendo en cuenta las transferencias de capital y aumento de los activos financieros, se incrementa este año 2020 en un 10,2%. Un dato significativo que podría ser aún más relevante como palanca de crecimiento económico y política contracíclica si se atendiese a la reciente valoración que el Consejo Fiscal Europeo ha realizado sobre las reglas fiscales de la Unión Europea y su propuesta para reforzar los incentivos a las inversiones con una nueva variante de la regla de oro que pueda estimular el crecimiento, aprovechando además los escenarios de bajos tipos de interés. Desde el Gobierno vasco nos sumamos a esta propuesta de flexibilizar el marco de estabilidad para favorecer las inversiones, yendo más allá del estrecho campo de las inversiones financieramente sostenibles, que, no obstante, como saben, hemos aprovechado a fondo estos 2 últimos años, con paquetes de 54 y 98 millones en 2018 y 2019, respectivamente. Coincidimos en que la arquitectura del Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha resultado complicada por basarse en magnitudes no observables directamente, lo que propicia interminables discusiones y, lo que es peor, en que ha funcionado de manera procíclica, por lo que necesita una profunda reflexión. Con la legitimidad que asiste a quien ha cumplido siempre los acuerdos de estabilidad, abogamos por una simplificación y una flexibilización que facilite el papel estabilizador de las finanzas públicas. Unas finanzas públicas cuyo análisis ha sido postergado respecto a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, pero que adquiere una relevancia creciente para facilitar la labor de toma de decisiones en la definición de prioridades de asignación presupuestaria, ahondando de esta manera en los ejercicios singulares de evaluación y spending reviews que se han llevado a cabo en algunas áreas. Con esta experiencia previa, lo que procede ahora es rediseñar o diseñar un sistema completo que regule la entrada y salida de las consignaciones presupuestarias y las reformas en las políticas públicas mediante la implantación de un sistema de evaluación de las mismas ex post y ex ante. La calidad de las finanzas públicas cobra, sin duda alguna, más importancia ante la insoslayable revisión de todo el marco de estabilidad que emana de las autoridades europeas. Desde la perspectiva de los ingresos, en Euskadi tenemos capacidad de regulación en la imposición directa. Acabamos de dar pasos para contar con un impuesto de sociedades que hace a nuestras empresas altamente competitivas, como demuestra el que nuestra presión fiscal está en el rango más bajo de Europa, en el 1,4% del PIB del año 2017. No voy a cuestionar ni a prejuzgar lo que vaya a suceder en la fiscalidad en el futuro. En 2020 nos corresponde realizar una revisión de los resultados de la reforma que entró en vigor en 2018.
Veremos entonces las decisiones a tomar. Como les decía, por nuestra parte, por parte de las instituciones, debemos realizar todos los esfuerzos para prestar los servicios públicos con la mayor eficiencia y eficacia. Esa es una de nuestras responsabilidades más importantes. La evaluación de las políticas públicas y la reasignación de los recursos, así como la colaboración interinstitucional, Gobierno, Diputaciones, ayuntamientos, con los agentes económicos y sociales, será imprescindible para hacer mejor las cosas. No podemos demorarnos más, tenemos que ponernos manos a la obra. Ahora bien, si queremos pasar de las musas al teatro o si queremos ponerle letra a la música que he comentado, si decidimos abordar los retos de futuro a los que me he referido, habrá que diagnosticarlos, habrá que buscar los consensos necesarios, habrá que cuantificarlos para determinar cuánto suponen y, a su vez, habrá que saber cuáles son las necesidades de financiación que requieren. Subir o bajar impuestos no se puede realizar al margen de estas decisiones estratégicas de país. Hay que analizarlas conjuntamente. Para mí, todo esto lo que sugiere es una llamada a la humildad, a la honestidad y a la responsabilidad. Eskerrik asko. Pues muy bien, muchísimas preguntas, con lo cual sí que efectivamente me da la posibilidad de no responder alguna, pero trataré de no evitarlas y dar respuesta a todo lo que me han planteado. Hoy a la mañana he leído que Emilio Ontiveros decía que a cualquier político que plantee la rebaja de impuestos en este momento habría que ponerlo bajo sospecha o habría que hacer algún tipo de vigilancia. No exactamente cuál era el término, con lo cual, bueno, pues lo hice esta mañana y me viene bien para empezar. Eso no quiere decir ni que yo esté planteando ni subidas ni bajadas. Yo lo que estoy diciendo es que hablar de subidas o bajadas de impuestos, al margen de los retos y de las políticas que cada institución debe abordar, creo que no tiene sentido. Creo que son dos caras de la misma moneda y, por lo tanto, si entre todos, y no solo las instituciones, si entre todos, y hay un consenso también con los, como decía, con los agentes económicos, sociales, en definitiva con los ciudadanos, algún tipo de contrato social, de manera que establezcamos cuáles son las políticas que debemos de abordar en el futuro. Las que habitualmente abordamos, las de educación, las de innovación, las de sanidad, pero al margen de esas he comentado que había también una serie de retos que no vamos a poder huir, ¿no? Yo creo que el reto demográfico, con los 370.000, digamos, empleos nuevos que van a tener que generarse, que pueden llegar hasta 500.000, decía yo, y con lo que eso supone simplemente en temas de formación, yo creo que eso es algo que está ahí, ¿no? Yo creo que al tema del reto medioambiental tampoco podemos darle la espalda. Leía también este fin de semana, esto cuesta dinero, evidentemente, seguramente y mucho. Y aunque gastemos mucho, posiblemente avancemos poco. Pero luego tenemos una responsabilidad de que en materia medioambiental hagamos los esfuerzos que tengamos que hacer para que, bueno, evitemos al menos el calentamiento del planeta en la medida que tengamos nosotros esta responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues la fiscalidad veremos lo que sea, insisto, pero la fiscalidad tiene que tener en cuenta estas cuestiones y no puede hacerse ajenamente a esto. Además, siempre que se habla de fiscalidad, se habla de patrimonio. Bien, yo entiendo que el patrimonio hay personas o hay un número considerable de personas que con este impuesto pueden tener, entre comillas, un problema de que en Euskadi pagan más que en Madrid, pero no más que en otras partes, porque salvo Madrid y La Rioja, el resto de comunidades autónomas tienen un impuesto de patrimonio más elevado que el de Euskadi, ¿no? Entonces, bueno, el tema de Madrid es verdad que hay en ese sentido un problema o una tentación, digo, para poner el domicilio en Madrid y poder tributar allí y de esa manera tributar menos, pero yo sinceramente pienso que ese tampoco es un impuesto, vamos, que nos dé excesivos recursos, pero sí es verdad que al propio sistema en conjunto le da una progresividad y una equidad que yo creo que el sistema requiere. Es decir, lo que no podemos hacer es, si el IVA se paga al consumo, y ahí, digamos, estamos todos iguales, si además los rendimientos de capital se pagan a un tipo fijo también bastante por debajo del de la renta, si la renta, en la escala de la renta, la progresividad acaba en los 70.000 euros y a partir de los 70.000 euros la progresividad ya se para, si quitamos ese tipo el impuesto, que no digo yo que no, si se quita ese tipo de impuestos, lo que estamos haciendo es el sistema como conjunto más regresivo. Yo creo que el propio Emilio Ontiveros, que me ha venido en ese sentido bien, insisto, lo que plantea también es decir, bueno, vamos a ver si en la medida que esa reducción de patrimonio, que son 180 millones en Euskadi, más o menos, ¿no? Si esa lo podemos incorporar
en la progresividad, la parte alta de la tabla, pues a lo mejor podemos decir que hay que echarle un poco de imaginación. Lo que no podemos es decir, vamos a desfiscalizar, por el hecho de desfiscalizar, sobre todo teniendo en cuenta que yo creo que tenemos que tener un montón de retos y de compromisos como Administración de futuro que hay que afrontar, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que ser todos muy serios, muy responsables. También las administraciones, he dicho, haciéndolo mejor, evaluando sus políticas, mirando la eficacia de las políticas, tratando de evitar al mínimo los despilfarros, como lo hace cualquier empresa sensata. El Gobierno también lo tiene que ser una organización que haga las cosas con mucha sensatez. Pero a partir de ahí, insisto, si debe abordar temas de futuro que son buenos no para el Gobierno, son buenos para los ciudadanos, que el Gobierno no es un ente que actúa por su cuenta en beneficio propio, está actuando en una sociedad y lo hace para un conjunto de los ciudadanos que es al que pretende resolver una serie de cuestiones que se pueden solucionar básicamente desde lo público. Con lo cual yo diría que, bueno, dejemos estas cuestiones para el debate del año que viene, pongamos sobre la mesa el tema fiscal, sí, pero pongamos también sobre la mesa los temas que entendemos que hay que afrontar y, bueno, a ver si somos capaces de casar. Porque yo creo que sería una mala cosa que el año que viene, el año 2020, nos sentáramos a hablar de subir o de bajar impuestos al margen de estas cuestiones, porque no tendría sentido. ¿Subir impuestos o bajar para qué? Esa es la cuestión clave. Entonces, si entendemos que no hay un para qué, si entendemos que la Administración, con los recursos que ya tiene, puede hacer suficientemente las cosas, evidentemente no hay que hacer sufrir más de lo necesario a los ciudadanos y ahí sí se puede plantear rebajas. Pero, insisto, yo creo que son cosas que hay que mirarlas conjuntamente y desde ese punto, desde la responsabilidad, ¿no? Decía en tema de los hidrocarburos. Bueno, pues yo no sé a qué ritmo se van a ir incorporando los coches eléctricos. En el Gobierno hemos comprado los primeros, lo cual, y espero que se compren bastantes más, ¿no? Pero no sé cuál va a ser el ritmo que en el conjunto de la sociedad va a ir entrando, de manera que eso va a suponer una rebaja del consumo de hidrocarburos, ¿no? Y, por lo tanto, una disminución de los impuestos de hidrocarburos. No lo sé, en eso no. Pero bueno, parece que el coche eléctrico es algo que está ahí, que ya no es un futuro, sino que es un presente que va a tener cada vez más presencia y que, bueno, pues habrá que ir asumiendo esa nueva realidad. Y los que se dedican al hidrocarburo, pues supongo que estarán dando muchas vueltas a la cabeza qué es lo que pueden, lo que deben hacer en este nuevo mundo del coche eléctrico que viene, ¿no? Me decía sobre las EPSVs. Sobre las EPSVs nosotros llevamos trabajando muchísimo tiempo en el Gobierno. Primero, porque es nuestra competencia y porque, segundo, entendemos que extender las entidades de previsión social a las empresas, de manera que trabajadores de rentas medias y bajas, durante años largos de cotización, pongamos 30 años de cotización, pues puedan al final de la vida laboral disponer de unos recursos que les permitan complementar las pensiones públicas, ¿no? ¿Por qué? Porque las pensiones públicas yo creo que es una responsabilidad mantenerlas y mantenerlas como se deben mantener, ¿no? Que tengan relación con lo que se ha ido cotizando a lo largo de la vida laboral. Pero es cierto que, bueno, pues que posiblemente cada vez más la diferencia entre el último salario y la primera pensión sea creciente. Entonces, si queremos de alguna manera que ese impacto, el pasar de la vida laboral o más de trabajo, pasar a la vida de no trabajo, para entendernos, bueno, pues que no suponga un salto tan importante. Yo creo que ahí tenemos algo que hacer. Tenemos nosotros la capacidad normativa, se están haciendo cosas también de los planes de pensiones. Los planes de pensiones privados están funcionando en Euskadi desde hace muchísimos años. Y yo, seguramente que los presentes lo conocemos bastante bien, ¿no? Ahora se trata de impulsar los planes de empleo. ¿Cómo se hace eso? Pues no es fácil. Primero porque las empresas, de alguna manera, al menos en lo público, luego ya hablando con ellas yo creo que es mucho más fácil, ¿no? Dicen, esto es un aumento de costes, con lo cual hay que darle una solución. Los trabajadores dicen, ¿para qué me vas a cobrar a mí una cantidad de dinero si lo que necesito el dinero es ahora y no dentro de 30 años? Pero bueno, yo creo que si a esto le aderecemos con una fiscalidad adecuada y primamos las de empleo, de alguna manera, frente a las otras que están ahora, que son las privadas, de manera que haya incentivos en ir dotando cada vez más estos fondos, estos planes de pensiones de empleo, creo que cumpliremos con un objetivo estratégico importante, cual es el que señalaba, ¿no?
de tener una serie de recursos adicionales para cuando uno se jubile. Y además lo haríamos para los colectivos que efectivamente tienen necesidad, porque estamos hablando de rentas medias y bajas, ¿no? Yo creo que es un objetivo, yo diría político, no sé, económico también, pero un objetivo político que yo creo que tenemos que intentarlo realmente en serio. Sería una pena que por una cuestión o por otra este proyecto no salga adelante. Yo sí les pediría a todos, en el sentido, un esfuerzo de colaboración, porque aparte de ser un hecho diferencial en Euskadi, esta cuestión, ¿no?, creemos que es un tema que va a resolver los futuros de las pensiones de muchísima gente, ¿no? Vamos con 3 preguntas sobre... Empiezo por el final. Fincatus es dinero público que lo vamos a gestionar nosotros, desde lo público. Entonces, bueno, no sé si es mejor o peor, pero lo vamos a hacer desde lo público porque entendemos que va a servir para tomar participaciones en aquellas empresas que efectivamente ya tienen un compromiso en Euskadi, que queremos que lo tengan de mayor manera, y además empresas que tengan un recorrido y un impacto en el entorno suficientemente importante como para que sean, digamos, relevantes, ¿no?, que su actuación sea relevante en el país. En ese tipo de empresas es donde queremos participar. Queremos participar, bueno, para acompañarles a las empresas, queremos participar en la medida que las propias empresas también tengan voluntad de ser participadas, en la medida que se entienda que la colaboración entre lo público y privado es positivo, en la medida que lo público, la participación pública, comprometa a esas empresas a tener un compromiso, valga la redundancia, con el país. Yo creo que esta es un poco una idea, bueno, que hemos empezado ya. Compramos en su día un porcentaje, el 1,24% de CAF. Vamos a seguir. Tenemos un compromiso en esta ley del año 2020 de presupuestos. Hay una disposición adicional por la que se va a establecer el marco jurídico por el que se va, ¿no?, desenvolver el fondo Fincatus, y a partir de ahí hay un compromiso para que en el primer semestre del año, tras hacer una evaluación, un análisis de todas las empresas que sean susceptibles, ¿no?, de ser participadas por el fondo Fincatus, bueno, pues tras analizarlas con detenimiento y con interés, lo que vamos a hacer es una propuesta concreta para efectivamente estos 175 millones de euros aplicarlos de la mejor manera posible para que cumplan ese doble fin que decía, que es el del arraigo por una parte y el de que sean empresas tractoras para Euskadi, ¿no? Esa es una cuestión. Entonces, el tema de la deslocalización, bueno, vamos a ver, la deslocalización no se puede evitar, como no se puede evitar, iba a decir la muerte, pero es decir, las cosas son así, el mercado es así, funciona así, te puede gustar más o menos, podrás intentar, como trataremos a través de este fondo, ¿verdad?, de afianzar y de comprometerse con el país, pero es verdad que la realidad al final del capital es una cosa muy movible y las empresas van tomando sus decisiones. Por lo tanto, si me dice, ¿y culpa al capital vasco privado, a las empresas que se vayan? Bueno, pues no, yo no voy a culpar a nadie. Hombre, yo lo que sí vamos a ver, sí se lo agradecería al que se quedara con más. Es decir, que aquella empresa que en el caso de este seguro, que los que están aquí presentes son todas, pero aquellas empresas que tengan un compromiso más fuerte o una voluntad de estar más presente aquí o de actuar más aquí o de vender más en Euskadi, yo creo que eso es de agradecer. Ahora bien, somos conscientes de que vivimos en el mundo y que las decisiones, ¿no?, en cuanto a las empresas se deciden en todas partes. Y bueno, eso es lo que se llama el mercado. O sea que bien, lo que habrá que hacer es que en las posibilidades que ese mercado nos deja para orientar inversiones, actividades y presencia de empresas en Euskadi, pues que lo utilicemos a tope. Y como Gobierno, yo creo que debemos hacerlo. Vamos a ver, yo creo que la colaboración público-privada debe dejar de ser un eslogan o una palabra o tal. Yo creo que debe empezar a ser algo más normal, ¿no? No sé cómo se puede establecer la colaboración público-privada, pero seguramente que es de muchas maneras, entre otras teniendo una relación mucho más normal entre lo privado y lo público. Parece que a veces lo público es algo que está en Vitoria, hay una zona, bueno, ahora no, antes era muy descampada, ahora un tanto menos descampada, en una esquina donde hay una serie de gente que somos nosotros, que hacemos cosas, ¿no?, que no saben muy bien, y parece que el mundo está por otra parte, no sé, por la calle Dato, por la Gran Vía o por la Concha en Donosti. Y eso
yo creo que lo que hay que hacer es que esos mundos tengan una interconexión, una relación más estrecha. Además, yo creo que hay una cosa que habría que intentar hacer, no lanzarnos las piedras en los medios de comunicación, ¿vale?, a través de una empresa criticando al gobierno o el gobierno a las empresas, sino que en vez de lanzar una piedra al medio de comunicación, se puede llamar por teléfono a un consejero y perfectamente, bueno, pues por lo menos saber lo que piensa. Luego se podrá hacer unas cosas o no, pero saber lo que piensa. Yo creo que, bueno, de la normalidad de la propia relación tiene que venir seguramente un montón de medidas, de acuerdos, de posibilidades de colaboración. Y antes yo les decía, yo creo que es importante que desde las empresas, digamos, de la sociedad, del no gobierno, pues haya también una vigilancia en relación al gobierno para exigirle que haga las cosas bien. Yo creo que eso es importante, pero con responsabilidad, ¿no? Es decir, que sabiendo lo que es, y exigirle que lo haga bien. Yo creo que nosotros ya sabemos que lo tenemos que hacer bien, procuramos hacerlo bien, pero seguramente desde fuera también se ven cosas que se pueden mejorar. Entonces, bueno, pues les invito a que, si ven cosas que no funcionan bien, que nos lo hagan llegar, y si luego puede ser viceversa, también lo haríamos. No sé, ¿no? Digo, pero eso sin enfadarse, ¿no? Buenas maneras. ¿Puede afectar al...? Hombre, vamos a ver. Yo no sé, aquí hay gente que sabe de esto, ¿no? Yo supongo que sí, porque ahora en vez de hablar con uno que está en Madrid, que ahora se va en castellano, tendrán que hablar con un suizo que lo hará en inglés. Seguro que no hay una duda en la bolsa de Bilbao para hablar en inglés, ni mucho menos, pero yo supongo que eso supondrá cambios, al menos en los hábitos. No sé luego ya cuáles un poco las implicaciones, sinceramente, que esto puede tener, pero de hecho no es algo no natural o no normal. Si las bolsas de todo el mundo están compradas, recompradas y descompradas, que hay de todo, y son movimientos que están haciendo, como decías, son los mercados, ¿no? Hombre, y una bolsa como la de Bilbao, que efectivamente tiene una actividad, pero una actividad que no es la que tenía hace 30 años, ¿no? Hace 30 años tenía una actividad, ya desapareció la bolsa, se creó una bolsa, luego a la bolsa de Bilbao se le planteó la posibilidad, y estoy hablando un poco de memoria, esto es lo del abuelo Cebolleta, con lo cual seguramente cometeré muchos errores de precisión, pero a la bolsa de Bilbao se le quería dar lo que era un poco el mercado de la bolsa de los bonos, ¿no?, el mercado de bonos, luego aquellas empresas pequeñas para que pudieran tener financiación que no alcanzaban de otra manera. Bueno, yo creo que se ha ido orientando, reorientando y tal. Yo, sinceramente, insisto, no sé cuál es un poco el papel que en este momento puede tener la bolsa de Bilbao en este nuevo mapa. Pero seguro que si hasta ahora ha estado funcionando, como lo ha estado haciendo, con una serie de profesionales de alto nivel que han estado trabajando, bueno, pues en ese tema, aunque el propietario sea otro, no creo que tengan por qué trabajar de una manera diferente, ¿no? No sé, igual estoy metiendo la pata en la reflexión. Pero, de hecho, la OPA ya ha supuesto un aumento de un 30% o 30 y pico por ciento de bolsas y mercados, ¿no? Con lo cual, bueno, el que tiene acciones ahí no le ha ido mal con la operación. Desde el punto de vista empresarial, Bueno, vamos a ver. Tampoco es que sepa yo muy bien esto, pero conflictividad laboral excesiva no da la sensación. Y hasta hace poco se decía que no había conflictividad laboral en Euskadi. Ahora sí que es verdad que hay algunas cuestiones puntuales, está, ¿no?, el tema del metal o algunas cuestiones también, bueno, pero yo no creo que eso quiera decir que haya una conflictividad laboral excesiva. Sí que ha habido algunos anuncios de cara al futuro de que esto va a ir empeorando y tal, pero bueno, desde el punto de vista objetivo, es que no se puede mirar desde el punto de vista objetivo, pero desde el punto de vista más global, la economía está creciendo, el empleo se está generando, los salarios ahora, a partir del año 17, sobre todo el 18, están también subiendo, con lo cual, quiere decir que motivos, entre comillas, si me permiten, pues para que haya conflictividad adicional no es que haya muchos, aparentemente. Desde el punto de vista económico, luego habrá que bajar a la realidad de las empresas, ¿no? Y, bueno, que en empresas puntuales evidentemente puede haber problemas y eso puede generar conflicto, pero yo quiero pensar que son más temas puntuales que temas de carácter general. Yo creo que ahora no estamos en un momento económico, al menos, para que, ¿no?, que haya un caldo de cultivo para que esa conflictividad crezca, ¿no? En tus palabras has hablado bastantes veces de sostenibilidad, de ecología, esa transición ecológica. Decía antes también que Euskadi puede gastar muchísimo dinero en esto y servir para bastante poco.
La cuestión es que sí, yo creo que a pesar de todo tenemos que hacer mucho en este tema, ¿no? Hombre, yo creo que ser puntas de lanza somos muy pequeños para ser punta de lanza de nada, ¿no? Demasiado pequeños, sobre todo para este tipo de cuestiones que hay que abordarlas con una dimensión. Ahora, tenemos nuestra responsabilidad, tenemos nuestros recursos que lo estamos dedicando a temas medioambientales, efectivamente, a temas de transición energética, y yo creo que en la medida de nuestras posibilidades, teniendo en cuenta que del presupuesto que tenemos, el 75% lo tenemos ya destinado a sanidad, políticas sociales, educación, digamos que eso poco margen de maniobra tiene. Luego hay un departamento como el Desarrollo Económico que tiene básicamente 1.000 millones de euros, 460 millones más o menos son también para temas de I+D+I. Es decir, tenemos recursos, entre comillas, limitados. Pero sí creo que aunque los recursos sean limitados, las preocupaciones deben ser importantes y en la medida que podamos reasignar recursos para estas cuestiones y reforzar otras políticas que vayan en esa dirección, tiene que ser nuestra responsabilidad. Aunque sea nuestra aportación más pequeña, nuestro granito de arena, lo tenemos que ir poniendo. Lo tenemos que ir poniendo desde la Administración y lo tenemos que ir poniendo también desde las empresas, ¿no? Yo creo que en ese sentido esta tampoco es una responsabilidad solo del Gobierno, no debe serlo, debe ser una responsabilidad de todo el mundo y en ese sentido yo creo que no hará falta, pero sí apelaría un poco también a tomar conciencia sobre estas cuestiones que nos afectan a todos, ¿no? En una de tus respuestas a otra pregunta has hablado de la eficiencia de las instituciones. De la trampa. Bueno, vamos a ver. Yo no digo que se hagan las cosas mal, lo que digo que como actitud y como cualquier organización tiene que tener siempre presente en que tiene que hacer las cosas mejor, lo tiene que hacer, conseguir más cosas, ser más eficaz y hacerlo con menos dinero, ser más eficiente. Yo creo que eso es una responsabilidad. Y ahí efectivamente estamos trabajando en evaluación de políticas públicas porque entendemos que es un camino que nos va a permitir ver si efectivamente algunas de las políticas son replanteables o no, algunas igual hay que suprimir, otras igual hay que reforzar. Yo creo que esa es un poco la idea, la reasignación de recursos presupuestarios. Yo lo que quisiera es, porque suele haber la tentación de cuando hay un presupuesto, sobre todo al inicio de la legislatura, un presupuesto X repartido por departamentos, al final suele haber la tentación de que todo el mundo mantenga las posiciones hasta final de la legislatura. Entonces lo que se hace son presupuestos incrementalistas que, bueno, pues seguramente a los responsables del presupuesto le dejan más o menos tranquilo, pero que posiblemente encubran algunas de las ineficiencias que estoy tratando un poco de poner sobre la mesa, ¿no? Se trata ahora de efectivamente ver, ¿no?, qué cosas se ejecutan, qué cosas no, de qué manera, bueno, si ha tenido el impacto que estábamos pretendiendo, si no lo ha tenido, si eso significa. Yo creo que es una tarea que tenemos que hacer entre todos. Pero me temo que eso no va a permitirnos tener, entre comillas, digamos, ahorros suficientes, porque la idea sería ese tipo de ahorros que permitan una reasignación, tendrían que ir dirigidas a todas estas cuestiones que decía de la transición demográfica, transición ecológica, energética. Yo creo que hay, ¿no?, claro, para todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, oye, si con todo al final da para bajar, perfecto. Me da a mí que no, pero veremos, esto lo veremos en el futuro. Bueno, el concierto económico, en el punto de mira, ha estado siempre en el sentido de que a unos les ha gustado, a otros no. El concierto económico es un instrumento nuestro, es un instrumento propio que lo aceptamos, está perfectamente encajado en todo el entramado jurídico donde quieran, español, perfectamente, y es un instrumento que desde luego nos da una capacidad, digamos, una flexibilidad de actuación que posiblemente otras comunidades no lo tengan a ese nivel, ¿no? Porque nos da esa capacidad de manejar o de gestionar algunos impuestos y otras comunidades, bueno, pues tienen menos esto. El concierto económico, evidentemente, significa que es responsabilidad, por eso estamos hablando de subir y bajar impuestos, ¿no? Es responsabilidad y no es una responsabilidad fácil, ¿no? Porque lo fácil es, como hace Madrid, por ejemplo, poner tipo cero el impuesto de patrimonio y que luego esos no ingresos, entre comillas, de patrimonio, que se los compense el Estado con el nuevo modelo de financiación. Bueno, esa es la otra cuestión, que no es lo que va a pasar tampoco, porque la ministra Montero, que no sé si va a seguir, planteó que este tema de patrimonio, y el propio Sánchez también, que ese tema de patrimonio posiblemente en Madrid vayan a poner un mínimo o tal. No es lo que harán, bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero bueno, el concierto está muy asentado, el concierto viene ya funcionando, bueno, en la última etapa desde el año 81, renovamos el concierto en el año 17 en parte,
El año 2002 se aprobó un concierto indefinido, antes era 25 años, era concierto indefinido. No quiere decir que no se haga nada, quiere decir que se irán haciendo las modificaciones que la realidad vaya imponiendo, pero que en principio el concierto es absolutamente indefinido. Llegamos a un acuerdo también en el tema del cupo, el tema quinquenal, y yo creo que esto nos da, al menos hasta el año 2021 finales, una estabilidad financiera suficiente, y luego, pues habrá que volver a negociar ese sistema. Habrá que negociar de manera bilateral, tal y como está establecido en el propio concierto, en el marco de la Comisión Mixta de Concierto, y cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Espero que no haya muchos problemas, pero luego el concierto es algo que aunque si ha estado en cuestión, me decía en cuestión, si entiende que está en cuestión porque Albert Rivera decía que lo quería suprimir, pues vale, pero Albert Rivera se ha suprimido él, que eso es, con lo cual no. El concierto económico lo respetan todos, evidentemente en Euskadi lo respetamos todos los partidos, el Partido Popular lo respeta profundamente también, el Partido Socialista también, con lo cual el Partido Unidas Podemos, con lo cual no veo más riesgo que el de Vox, pero que tampoco lo considero. Tenemos que acabar y de si vamos a conseguir tener presupuesto. Bueno, vamos a ver, estamos trabajando en ello. Mañana tengo una primera reunión con EH Bildu, con Podemos ya hemos tenido, con el Elkarrekin Podemos hemos tenido una reunión, volveremos a tener otra reunión el viernes a la mañana. Bueno, estamos trabajando, ¿no?, en ese sentido. Me dice, pues el tema de género y el tema climático. Bueno, son dos ejes sobre los que hemos querido hacer hincapié, darles, como decía, seguramente con recursos todavía escasos, pero marcar una pauta, porque, como les decía, las grandes políticas son sanidad, educación, política social, etcétera, pero hemos querido poner una señal de que estas son cuestiones que a nosotros nos preocupan. Por eso también he comentado en mi intervención que hoy estamos en Islandia hablando de estas cuestiones y los únicos de todo el Estado español somos nosotros, lo cual yo creo que dice mucho sobre cuál es un poco la voluntad del Gobierno en estas cuestiones, ¿no? Que alguien podrá decir que es testimonial, o que podrá decir que, testimonial sí, pero no tanto, ¿eh? Y además queremos que deje de ser y cada vez sea menos testimonial y sea cada vez más real. Hemos recibido más de 100 informes en relación a los temas de igualdad que hemos pedido a los departamentos. ¿Para qué? Porque queríamos saber qué partidas presupuestarias del presupuesto del 2020, ¿vale?, tienen implicaciones en los temas de igualdad, no solo para saberlo, que también, sino para darles prioridad a la hora de situarlos en el presupuesto, ¿no? Yo creo que esa es una de las claves. En marzo estuvimos en Islandia, vimos que ellos también hacían los presupuestos de esa manera. A ellos también les sorprendió las cuestiones que hacíamos aquí. Todo hay que decirlo, hay que ponerse también un poco las medallas, ¿no? En ese campo hay muchísimo por hacer, pero yo creo que es voluntad del Gobierno seguir avanzando, sin dejar evidentemente otras responsabilidades, pero seguir avanzando cada vez más para que esto sea importante, ¿no? Y luego me dice, que si hay posibilidades de acuerdo, pues eso no lo puedo decir. No lo puedo decir. Bueno, yo espero que sí. Yo como consejero quiero que haya un presupuesto. Estoy trabajando intensamente para que haya un presupuesto. Lo he intentado siempre. Los 2 primeros años lo sacamos con el Partido Popular. El año pasado lo intentamos hasta el final con EH Bildu. Y este año, están teóricamente los tres, aunque yo creo que lleva media cabeza por delante el Elkarrekin Podemos, ¿no? Y pues vamos a ver si somos capaces de llegar a un acuerdo, porque creemos que un presupuesto aprobado es mejor tenerlo que no tenerlo aprobado, y porque creemos que es bueno para los ciudadanos, ¿no? Para los ciudadanos, para las empresas y para todo el mundo, tener un presupuesto aprobado y en marcha que nos permite funcionar con mucha más normalidad. Esa es la intención. Muchas gracias.